Miércoles 9 de noviembre. Evangelio según San Juan. Capítulo 2, versículos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí, y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señales nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo, y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Celebramos hoy la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. La iglesia de San Juan de Letrán fue la primera iglesia como edificio de los primeros cristianos de Roma. Hasta entonces, los cristianos se reunían en sus casas para orar y para celebrar la Eucaristía. También lo hacían a escondidas, en las catacumbas, porque era la época de las persecuciones. Una vez que las persecuciones acabaron, se construyó esta iglesia en el año 324 y se declaró como la catedral del obispo de Roma, del Papa. Esta fiesta quiere significar la unión que los cristianos de todo el mundo tenemos con el Papa, con el obispo de Roma, que es lo mismo que decir que todos estamos en comunión con Jesucristo, que es sobre quien nos apoyamos todos los cristianos. Por eso, a la iglesia de San Juan de Letrán la llaman la madre y cabeza de todas las iglesias. Este es el origen y el significado de esta fiesta. A un templo, a un edificio religioso, se le puede contemplar de diversas maneras. Algunos, principalmente los turistas que lo visitan, lo miran solo con mirada artística y lo contemplan como una obra de arte. De ahí no pasan. Pero nosotros, los cristianos y cristianas, nos acercamos a cualquier templo cristiano también con mirada de fe. Lo contemplamos como la casa de Dios. Ante todo y sobre todo, venimos a Él para relacionarnos con Dios. De manera personal y comunitaria, nos acercamos a Él para escuchar a Dios, para hablar con Dios, para adorar a Dios, para hacerle nuestras peticiones, para abrirle nuestro corazón y contarle nuestras dificultades, para pedirle ayuda, consuelo y fuerza para seguir a Cristo, su Hijo. En el tiempo de Jesús, el templo de Jerusalén se había desfigurado mucho. Para algunos se había convertido en un auténtico mercado y se había olvidado la relación con Dios. En el Evangelio hemos escuchado hoy que Jesús se enoja por ello y, en un gesto sin precedentes en todo el Evangelio, expulsa a esos vendedores y a sus animales. Quiten todo esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Esta acción de Jesús
y la reacción de los judíos da origen a que Jesús nos revele una gran verdad. Su cuerpo y el cuerpo de todos sus seguidores es un templo. El evangelista afirma con contundencia: Él hablaba del templo de su cuerpo. Efectivamente, Jesús nos habla en el Evangelio del templo de su cuerpo porque con toda propiedad y con más intensidad que ningún otro lugar habita Dios. Él es Dios. Dios quiso acercarse al ser humano, venir a esta tierra en la persona de su Hijo, para que su presencia nos fuese más cercana, más humana. Y Jesús no se conformó con eso. Para que su presencia fuese todavía más cercana y continua, se hizo pan y se hizo vino. Esto es mi cuerpo y esta mi sangre, para ser nuestro alimento y presencia constante y sacramental entre nosotros. San Pablo, en la primera lectura, nos recuerda esta verdad cristiana. Ustedes son la casa que Dios edifica. Por tanto, cada una y cada uno de nosotros somos templo de Dios. Realmente Dios se ha hecho nuestro huésped y habita en nuestro corazón. Ya nos lo anunció Jesús. El que me ama guardará mis mandamientos, y mi Padre y yo vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Nosotros lo afirmamos con frecuencia cuando decimos que somos templos del Espíritu Santo. Pero tal vez no tenemos conciencia de lo que eso significa. No dejemos que la rutina se apodere de nosotros. Vivamos esta sublime verdad. Dios, ni más ni menos que Dios, habita en nuestro corazón. Mantengamos un diálogo continuo con Él. Escuchémosle y hablémosle. Que Dios les bendiga y les proteja. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, y les dijo: Quiten todo eso de aquí, y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Ahora Jesús se encuentra en Jerusalén, en el templo, y dando cumplimiento a la profecía de Malaquías, se proclama Mesías. Esta presencia de Jesús y sobre todo su enseñanza produce fricciones. Si nos fijamos bien, las grandes disputas con los judíos tienen lugar siempre en el templo. En el fondo, Jesús es condenado porque representa un peligro para el templo y para el pueblo. Jesús va a Jerusalén con motivo de la Pascua de los judíos. Es una ocasión clamorosa para manifestarse en público y para revelar a todos que Él es el Mesías. En aquella fiesta, Jerusalén está llena de peregrinos llegados de todas partes, y, por tanto, su proceder habría tenido resonancia en toda Palestina. Llegando a Jerusalén, se traslada rápidamente al templo donde realizan su trabajo diversos tipos de vendedores y cambistas. El encuentro en el templo no se realiza con personas que buscan a Dios, sino como comerciantes de lo sagrado. El importe por instalar los puestos de venta era entregado al sumo sacerdote. Jesús escoge esta ocasión, la Pascua, y este lugar, el templo, para ofrecer un signo. Toma un látigo, instrumento que simboliza al Mesías castigando los vicios y las prácticas malvadas, y expulsa a todos del templo junto con las ovejas y bueyes. Es digna de notar su polémica contra los vendedores de palomas. La paloma era un animal que se usaba en los holocaustos propiciatorios, en los sacrificios de expiación y de purificación, sobre todo si los que lo ofrecían eran pobres.
Aquí los comerciantes venden las palomas, es decir, venden por dinero la reconciliación con Dios. La casa de mi Padre, esta expresión indica que en su obrar Jesús se comporta como hijo, que Él representa al Padre en el mundo. Han transformado el culto a Dios en comercio. El templo no es ya el lugar del encuentro con Dios, sino un mercado donde está de por medio el dinero. El culto se ha convertido en pretexto para el lucro. Jesús ataca la institución central de Israel, el templo, símbolo del pueblo y de la lección. Denuncia que ha sido usurpada al templo su función histórica, ser símbolo de la morada de Dios en medio de su pueblo. La primera reacción al gesto de Jesús viene de parte de los discípulos, que lo asocia al Salmo 69, 10. El celo por tu casa me devorará. La segunda reacción viene por parte de los sumos sacerdotes, que reaccionan el nombre de los vendedores. ¿Qué señal nos muestras para hacer estas cosas? Le piden un signo. Él les da el de su muerte. Destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Jesús es el templo que asegura la presencia de Dios en el mundo, la presencia de su amor. La muerte en cruz hará de él el templo único y definitivo de Dios. El templo construido por manos de hombre ha caído. Jesús lo sustituirá porque Él es ahora la presencia de Dios en el mundo. En Él está presente el Padre. A Lucas le interesa subrayar con este gesto varias cosas. Primero, Jesús no es contrario al templo. En el corazón de cada judío está escrito el templo como el más importante emblema religioso. Por eso Jesús reclama que se utilice para lo que es, casa de oración. En segundo lugar, purificando el templo, Jesús desenmascara el extremo al que había llegado a la casa de Dios, de emblema religioso y lugar de encuentro de la comunidad con su Dios. Había pasado a ser emblema de opresión, cueva de asaltantes. Por último, se hace más clara la decisión de las autoridades de eliminar a Jesús, pero no pueden hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de su palabra. El texto evangélico de hoy sigue teniendo gran actualidad, pues en el día de hoy sigue uniéndose la religión, la Iglesia y la fe cristiana con realidades que son incompatibles. Igual que hay matrimonios amados y queridos por Dios, hay otros matrimonios rechazados y condenados por Dios. Hemos visto que en el momento en que Jesús vivió, lo que se pretendió hacer es unir la religión con los comerciantes de lo sagrado, donde se vende por dinero la reconciliación con Dios, donde el templo se ha transformado en el lugar de negocio, en un mercado, en objeto de lucro, en emblema de opresión y cueva de asaltantes. Todavía no hemos aprendido el error y pecado que cometió la Iglesia cuando a lo largo de la historia se unió y realizó un auténtico maridaje con el mundo de la política, del poder, del colonialismo y legitimando todo tipo de autoridades. Nos va costando romper con esta herencia nociva y nada evangélica. Al mismo tiempo, nos da tristeza constatar que siguen existiendo grupos autodenominados cristianos que están resucitando, bendiciendo y legitimando matrimonios espurios con los políticos y la política de nuestras sociedades. Al mismo tiempo,
Vemos con alegría cómo el Papa Francisco, en sus recientes viajes al Medio Oriente, ha pedido que las religiones no hagan alianza con el poder, el fanatismo, la violencia, los fundamentalismos y la discriminación, que lo sagrado no sea instrumentalizado por lo profano, que lo sagrado no sea apoyo del poder y que el poder no se apoye en la sacralidad, que la religión, cualquiera que sea, no apoye los fanatismos, fundamentalismos, extremismos, que no fomenten el odio, el terrorismo ni las guerras. Hoy día se necesitan realizar muchas expulsiones de los templos que pretenden establecer la presencia de Dios y de Jesús con matrimonios ilegítimos que no nos conducen hacia el reino de Dios. Terminamos pidiendo al Señor para que cada día reconozcamos que el verdadero lugar de encuentro entre Dios y el hombre lo constituya la persona de Jesús. Amén.